Entonces, ya que estamos hablando de analgesia, esto de, digamos, es algo completamente diferente. El uso de anestésicos calman el dolor, pero no solo calman el dolor, sino que producen una alteración de la sensibilidad. Se evita se altera la sensibilidad, a diferencia de los opioides, que dijimos que eran drogas que analgésicas, pero que no alteraban la sensibilidad. En este caso, este grupo de drogas, los anestésicos locales, sí. ¿Y cómo actúa un anestésico local? Esto lo que representa, este gráfico, es el potencial de acción a nivel de una axón, de una fibra nerviosa. Y vemos que qué sucede cuando es estimulada una fibra nerviosa. ¿Sí? Acá, perdón, donde dice más 50 debería ser menos 50. El potencial de intracelular, que es el potencial de membrana que es negativo a nivel intracelular, en reposo, cuando ese axón, esa fibra nerviosa es estimulada, se abren los canales de sodio. Ingresa sodio a la célula, entonces se despolariza y aumenta el voltaje de la membrana. ¿Sí? Se despolariza, se produce la conducción nerviosa y luego vuelve al estado de reposo. ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede fisiológicamente. Y esto, como dijimos, es mediado por ¿quién? Por el ion sodio, que tiene cargas positivas. Su ingreso se despolariza la célula y luego vuelve a repolarizarse. ¿Qué sucede con los anestésicos locales? Con los anestésicos locales lo que sucede es que estos van a bloquear los canales de sodio. ¿Pero de qué manera? Desde el interior del axón. Deben ingresar a la célula para que se produzca el bloqueo de los canales de sodio. Bien, y para ingresar a la célula nosotros sabemos que lo que necesitamos, quien pueda atravesar las membranas con mayor facilidad de una droga, es la fracción no ionizada. Los anestésicos locales son drogas que al pH tisular la fracción que predomina es la fracción ionizada, ¿sí? Y el porcentaje de fracción no ionizada debe ser suficiente para que logre ingresar a la célula y bloquear los canales de sodio. ¿Se entiende? O sea que bloquean los canales de sodio del espacio intracelular. Este grupo de drogas, lo que suele suceder, han escuchado decir muchas veces que cuando en el sitio donde uno va a aplicar un anestésico local, si hay una infección, si hay un absceso, los anestésicos no actúan. O como algunas personas dicen por ahí, no le agarró la anestesia. ¿Por qué actúan menos las drogas? ¿Por qué los anestésicos locales actúan menos en sitios donde se va a hacer el procedimiento, hay una inflamación, una infección, por ejemplo, un absceso? ¿Cuál es el motivo? Es que al pH tisular, que es mucho más bajo en esa situación, ¿sí? Estas son en general drogas básicas, los anestésicos locales. Cuando el pH de la zona donde se aplica es muy bajo, ¿qué sucede? Predomina mucho más la fracción ionizada. Entonces hay mucho menor porcentaje de fracción no ionizada, ¿sí? Y ingresa mucho menos cantidad de anestésico al intracelular, y por eso el efecto es menor. Bien. Entonces, el mecanismo de acción, acá, como habíamos dicho, o sea, depende del porcentaje de fracción no ionizada. Y en esto es muy importante el pH del medio. Cuando el pH del medio es muy bajo, como en el caso que puede haber una infección en ese lugar, la fracción no ionizada va a ser menor y entonces va a haber menos efecto del anestésico local. Y probablemente el paciente requiera mayor cantidad de dosis. ¿Qué tipo de anestesia local conocen? Hay varios, una es la tópica, como por ejemplo en jaleas, como se utiliza a nivel de las encías en los niños, cuando tienen la dentición, o por ejemplo en colirios, para nivel ocular, que utilizan mucho los oftalmólogos para algún procedimiento. Tenemos la anestesia de tipo infiltrativa, que es una de las más comúnmente usadas, donde el paciente, en el sitio donde vamos a realizar el procedimiento, inyectamos el anestésico. Lo importante es qué precaución hay que tener
cuando utilizamos un anestésico local por esta vía, la infiltrativa. El no administrarlo por vía intravascular. Por eso cuando se aplica un anestésico local para anestesia local infiltrativa, lo importante es una vez que uno punza, antes de inyectar, es aspirar el émbolo de la jeringa, para ver que no venga sangre. Si viene sangre, todo lo que se debe hacer es retirar la aguja, comprimir un poquito en el sitio, y luego volver a intentar inyectar un poquito a un costado del lugar anterior. ¿De acuerdo? Pero nunca inyectarlo por vía intravascular. La inyección intravascular accidental de un anestésico local, cuando lo usamos por vía infiltrativa, es altamente riesgosa. Son drogas, digamos que, porque ¿qué pasa? La dosis que se utiliza por esta vía es una dosis bastante más alta, más elevada. Si le damos esa dosis por vía intravascular, en forma accidental, ahí sí corremos el riesgo de que aparezca un efecto adverso, como podría ser convulsiones o una arritmia a nivel cardíaco. ¿Se pueden utilizar por vía intravenosa? Sí. Por ejemplo, en cardiología se utiliza la lidocaína, que es un anestésico local, como droga antiarrítmica. Pero en ese caso se utiliza una dosis precisa en miligramos por kilo de peso, donde debe ser una dosis exacta de acuerdo al peso del paciente. ¿Por qué? Porque son drogas sino muy tóxicas y con riesgo de provocar alguna arritmia ventricular, si se da una dosis muy elevada por vía intravascular, o a nivel del sistema nervioso, convulsiones. Otro de los tipos de anestesia local es, por ejemplo, el bloqueo nervioso, donde se inyectan el anestésico a nivel del plexo braquial, se usa mucho para cirugías, mucho en cirugía traumatológica, a nivel de los miembros, o por ejemplo la anestesia regional intravenosa. Esto también se utiliza mucho a veces en cirugía de los miembros, en cirugía traumatológica, donde se inyecta por vía intravascular. En este caso, en este tipo de anestesia, se utiliza un manguito que comprime la raíz del miembro, cosa de, entonces, se logra que el anestésico por vía intravenosa llegue a todo el miembro para producir una anestesia local a nivel regional. Pero estas ya son situaciones que se utilizan en quirófano y las realizan médicos especialistas en anestesia, anestesiólogos. ¿Sí? No, a diferencia de la anestesia local infiltrativa, como sería, por ejemplo, la que se utiliza en el caso de ustedes, ¿en qué situación? En la episiotomía. Cuando está bien claro, la episiotomía se hace mucho menos, por varias razones, pero cuando se hace la episiotomía, por ejemplo, se utiliza anestesia local infiltrativa. Estos tipos de anestesia ya están en manos de un anestesiólogo. Y otra de las que se utiliza muchas veces en obstetricia es la anestesia peridural, que es la que se utiliza muchas veces durante el parto para calmar, digamos, tratar de disminuir la intensidad de las contracciones durante el parto, o cuando se hace una cesárea. ¿Sí? La gran diferencia entre la anestesia cuando se hace para intentar calmar las contracciones durante el parto, a cuando se utiliza por esta misma vía, la anestesia peridural, en una cesárea, es la dosis que se utiliza principalmente. Ustedes saben que las fibras nerviosas, dentro de un nervio, las fibras somáticas, sensoriales, son las más externas. A ver, tenía acá una diapositiva. Dentro de un nervio, las fibras sensoriales son las más externas dentro del nervio. Las fibras motoras son las más internas. O sea que generalmente en bajas dosis, el anestésico local va a llegar principalmente a las fibras más externas, las sensoriales, y va a calmar el dolor. Si la concentración es mucho más elevada, va también a actuar sobre las fibras motoras. ¿Sí? Por eso se corre muchas veces el riesgo de que si la dosis es muy elevada, cuando se utiliza anestesia peridural durante el trabajo de parto, pero cuando dicen se frenaron las contracciones. Bien, entonces que uno de los riesgos es que se frene el trabajo de parto, y entonces haya que disminuir la dosis del anestésico local. Algunas de estas drogas, como ejemplos, tenemos dos grandes grupos: las amidas, como la lidocaína, y los ésteres, como la procaína. La gran diferencia
que las dos se dan por vía subcutánea, o se pueden utilizar para estos tipos de anestesia que estuvimos mencionando. Como precauciones, la más importante es nunca darla por vía intravascular, cuando se utilizan como drogas como anestesia local infiltrativa, ¿sí? Y dentro de los efectos adversos, habíamos dicho, el riesgo es el de cardiotoxicidad por altas dosis, como puede ser la generación de arritmias, y el otro efecto adverso, el riesgo de convulsiones. Estos generalmente se dan con dosis muy elevadas por vía intravascular. Una cosa importante que hay que tener en cuenta con el uso de la lidocaína como anestesia local infiltrativa es que muchas veces viene asociada a epinefrina, adrenalina. ¿Por qué? Se asocia a adrenalina para que la adrenalina, ¿qué produce a nivel vascular en el sitio de inyección? Vasoconstricción. Entonces, porque ¿cómo se eliminan del sitio de acción este grupo de drogas? En este caso, por ejemplo, la lidocaína. Estas drogas llegan a los tejidos, son inyectadas en el tejido donde uno va a realizar el procedimiento, lentamente se van absorbiendo hacia el torrente sanguíneo desde ahí y se van eliminando. Para que permanezca más tiempo en el sitio de acción, al asociarse con adrenalina y producir la adrenalina vasoconstricción, permanece más tiempo en los tejidos y pasa mucho más lentamente al torrente sanguíneo. Y esto es importante, lo digo para que cuando se hace una anestesia local en sitios de circulación terminal, como es por ejemplo en los dedos de una mano, hay que tratar de evitar la lidocaína que viene asociada con epinefrina, porque la vasoconstricción que produciría la adrenalina a ese nivel corre el riesgo de hacer una necrosis, porque son sitios de circulación terminal. Bien. Y entonces decíamos que esta es digamos, la clasificación de ambos grupos de drogas, amidas, lidocaína, y dentro del grupo de los ésteres, la procaína. Después yo les voy a enviar la diapositiva como para conocer más o menos la duración de acción dentro de las amidas. La bupivacaína tiene un poco más de duración de acción que la lidocaína, pero el riesgo de mayor toxicidad. Con respecto a los ésteres, como ejemplo, tenemos la procaína, que podría ser la droga patrón, y la clorprocaína, que más o menos, digamos, el riesgo de que la procaína es un poco más alergénica que la clorprocaína. Bien, como precaución ya dijimos, evitar la administración intravenosa, ¿sí? Y como efectos adversos, la hipersensibilidad, y ya dijimos, convulsiones en el sistema nervioso, arritmias a nivel cardiovascular, y esto se produce especialmente si se inyecta en forma accidental por vía intravenosa. ¿Alguna pregunta de anestésicos locales hasta acá? No. ¿Hola? No, profesor, muy bien. No escuché nada, pensé que dije, estoy hablando solo como un loco. A ver, quería acá. ¿Veo algo en el chat? ¿O alguna pregunta en el chat? No. Bien. Y entonces, ya que tenemos tiempo, vamos a dar la clase de benzodiazepinas también. Este grupo de drogas, que me interesa especialmente incluirlas en el temario, ya de hace muchos años en el temario de la materia para ustedes, y es porque son una de las drogas, son drogas muy utilizadas y muy abusadas también. Perdón, voy a encender la luz, perdón. Ahora sí. Son drogas muy utilizadas y muy abusadas. Estamos aquí. Vamos a compartir la pantalla. Acá estamos. Bien. ¿Cuál es uno de los usos más comunes de estas drogas, de las benzodiazepinas, habitualmente? Para inducir el sueño. Por ejemplo, un ejemplo de estas drogas sería el alprazolam, para que se ubiquen, el clonazepam. Son drogas que tienen indicaciones precisas, pero desgraciadamente son drogas muy abusadas. Generalmente estas No da para el trastorno de pánico. por ejemplo, para el trastorno de pánico. Gracias.
trastorno de ansiedad generalizada, para el trastorno de pánico también se utilizan. Y como son drogas que inducen al sueño, son muy abusadas, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? La gente muchas veces por alguna razón le cuesta dormir, entonces dice, consigue benzodiazepinas. En realidad son drogas que se deben vender, o sea, se debe hacer con receta por duplicado. Y es pura y exclusivamente cualquier tratamiento. Pero mientras que hay drogas de venta libre, estas drogas no podrían venderse sin receta. Pero de hecho, muchas veces se consiguen drogas de este tipo sin receta. Estas drogas, como bien dije, inducen al sueño y se dice que son drogas muy seguras, porque las drogas que generalmente producen somnolencia, como dijimos, vieron en el caso de los opioides, inducen al sueño. Pero ¿qué pasa? Tienen una gran cantidad de efectos adversos, ¿no? Recordando un poco la clase de opiáceos. Esas drogas inducen al sueño, pero la cantidad de efectos adversos que tienen es enorme, y el riesgo de que el paciente haga un paro, depresión del centro respiratorio, paro respiratorio y muerte. En este caso, las benzodiazepinas son drogas muy seguras porque el riesgo de paro respiratorio, de depresión del centro respiratorio, es extremadamente raro, excepto, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo actúan estas drogas? No me comparte, ahí está. Estas drogas lo que inducen es la acción del ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Este es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que actúa sobre un receptor que está asociado a un canal de cloro. ¿Sí? Cuando se estimula este receptor, se abre el canal de cloro, y el cloro, que tiene cargas negativas, al ingresar a la célula, ¿qué hace? La hiperpolariza. El interior celular, que habitualmente es negativo, lo hiperpolariza aún más. O sea que estabiliza membranas y tiene un efecto inhibidor. Este es el efecto de acción de este grupo de drogas. Se unen el receptor específico para el receptor GABA y favorecen la unión del GABA al receptor, aumentando la frecuencia de apertura del canal de cloro que está asociado al receptor. Bien. Vamos a pasar. Dentro de las benzodiazepinas las podemos clasificar de acuerdo a la vida media de estas drogas. Acá a la izquierda del gráfico podemos ver distintos ejemplos. Perdón, tengo gente queriendo ingresar, listo. Tengo distintos ejemplos de drogas que van desde algunas de vida media ultracorta, como por ejemplo el midazolam. ¿Sí? Otras de vida media corta, el oxazepam. De vida media intermedia, entre 12 y 24 horas, el alprazolam, el lorazepam. Y finalmente las de vida, el bromazepam. El bromazepam, por ejemplo, es una que era muy conocida. Si yo doy un nombre comercial acá a modo de ejemplo, trato de no hacerlo, o si alguna me quiere preguntar por un nombre comercial a cuál corresponde, lo podemos aclarar. Pero vuelvo a hacer hincapié que en el examen no acepto ningún tipo de nombre comercial. En ese caso la respuesta está inhabilitada. Así que utilicemos los nombres genéricos, los nombres farmacológicos. Bien, como les decía, tenemos drogas de vida media intermedia, como el alprazolam y lorazepam, y las de vida media prolongada, el diazepam y el clonazepam. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esta característica? Por ejemplo, estas son drogas que inducen al sueño. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tratar, vamos a suponer, el insomnio. No son drogas de primera elección para tratar el insomnio. Cuando un paciente tiene insomnio, hay que tratar de buscar otras medidas para evitar llegar al uso de estas drogas, ya que estas drogas producen, como es, cierta tolerancia al efecto. Ahora lo vamos a ver. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, vamos a suponerlo, que no puede conciliar el sueño, ¿sí? Pero una vez que concilia el sueño, él duerme bien toda la noche. O sea que él tiene insomnio de conciliación. En ese caso, utilizar midazolam, que tiene una duración de efecto muy corta, una vida media menor a las 6 horas, entonces sería ideal. Por ejemplo, porque el paciente se queda dormido,
¿Qué pasa cuando y luego duerme bien toda la noche? Lo que no podía era dormirse. Si mi paciente tiene insomnio de fragmentación, es el paciente que se duerme, pero en medio de la madrugada se despierta. En ese caso, una benzodiazepina de vida media intermedia, por ejemplo, sea mucho más útil, porque cuando va a evitar que tenga el sueño fragmentado. ¿Me explico? Esa es la importancia de conocer la vida media, duración de efecto de este grupo de drogas. ¿Sí? Otro de los usos terapéuticos, como inducen el sueño, por ejemplo, para esta indicación que decíamos, para el uso habitual, por ejemplo, para tratar insomnio, ataques de pánico, esto se dan por vía oral. En anestesia se suelen utilizar también estas drogas por vía intravenosa. Y en ese caso, como cuando se utilizan en anestesia, como lo que yo quiero es que mi paciente inducir el sueño rápidamente y que la droga tenga un corto tiempo de acción, el midazolam es ideal, porque el efecto va a ser corto y no prolongado. Si mi paciente, por ejemplo, tuviera un cuadro de ansiedad, un cuadro de pánico, entonces utilizar una droga que se da una sola vez al día, como el clonazepam, ¿sí? También sería útil. En este caso, una de vida media prolongada. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. ¿Qué usos terapéuticos tiene? Como ya dijimos, ansiolítico. ¿Hipnótico cuál es? Esto no quiere decir que cuando le dan una de estas drogas al paciente va a salir como va a ser lo que va a salir cacareando como una gallina, como diríamos en un programa de televisión donde hacen hipnotismo. No se refiere a eso. Hipnótico quiere decir que es capaz de inducir el sueño. Ese es el efecto hipnótico. Efecto anticonvulsivante, se utiliza como antiepilépticos, tanto para especialmente, por ejemplo, el caso del diazepam, para el uso de mal epiléptico, de crisis tónico-clónicas, en cuadros agudos. Y en ese caso se da por vía intravenosa. Tienen cierto efecto miorrelajante, leve, y producen amnesia. El tipo de amnesia que producen las benzodiazepinas es de tipo anterógrada. Hay dos tipos de amnesia, podríamos decir. La anterógrada, que es la amnesia de los hechos recientes. La amnesia retrógrada sería la que donde el paciente olvida hechos antiguos. Lo que va a suceder con estas drogas es que el paciente puede olvidar cosas recientes. Por ejemplo, dice, no me acuerdo dónde dejé la llave del auto, la llave de mi casa, por ejemplo. ¿Sí? Uno de los riesgos es que si el paciente ya tiene trastorno de memoria, olvide hechos recientes, como por ejemplo, deje la hornalla del gas abierto. O sea, olvida hechos recientes. Eso tiene mucho... Sí. Le hago una pregunta, es muy parecida a la pregunta que hice antes, pero en este caso, ¿existe otra alternativa? Porque sé que es una droga que se le da mucho a las personas mayores que tienen problemas de memoria y se acentúan los problemas de memoria. Con las benzodiazepinas. Lo siguen necesitando para conciliar el sueño. ¿Cómo? Sí, por eso yo les decía que en lo posible hay que buscar otra alternativa terapéutica. Cuando no hay otra alternativa, que no sea farmacológica, me explico. Cuando no hay otra alternativa... Farmacológica no hay. Pues claro, en ese caso sí se utilizan estas drogas. Pero, por ejemplo, paciente que consulta, dice, doctor, una consulta muy frecuente, mire, hace un tiempo que no puedo dormir. Bueno, buscar medidas terapéuticas no farmacológicas, como podría ser, no sé, vaso de leche caliente en la noche, evitar tomar café, fumar antes de dormir, por ejemplo, buscar para leer algo que sea medio aburrido, si se quiere, comer liviano, para tratar de mejorar ese problema, pero sin llegar al uso de algún medicamento. Si pasamos a las benzodiazepinas, y bueno, tenemos en cuenta qué tipo de amnesia, de insomnio tiene, si es de conciliación o si es de fragmentación. Y en muchos casos, como puede suceder con pacientes añosos con trastornos de memoria, sí, puede empeorar algunos otros efectos. Y con respecto, ¿cómo es?
Ahora vamos a ver que en los ancianos, por ejemplo, puede producir como efecto adverso algo que se llama el efecto paradojal, que es, en vez de provocar la sedación en el paciente, todo lo contrario, produce un cuadro de excitación psicomotriz. Y esto es visto muchas veces cuando pacientes ancianos en internación no pueden dormir, porque claro, situaciones estresantes, están internados, hay ruido, movimiento. Por ejemplo, se ve muchas veces en una unidad de cuidados intensivos incluso. Entonces dicen, le dan una benzodiazepina. Y el paciente, en vez de dormirse, hace cuadros de excitación psicomotriz. Es el efecto paradojal de las benzodiazepinas. Entonces hay que tener eso presente también en los pacientes añosos. ¿Alguna pregunta más hasta acá? Sí, profe, yo sé que mucha gente grande toma Alplax para dormir. Eso es alprazolam. Bien, sí, te escucho. Sí, No, ¿es alguna de estas drogas? Alplax es alprazolam. Ah, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? En el examen les recuerdo, no pongan eso. No pongan nombres comerciales. De hecho, yo en las clases trato de no usarlos. Me parece importante que cuando recetemos o cuando hagamos las indicaciones, que eso incluso utilizar los nombres genéricos. Y en las recetas a los pacientes también. Adelante, escucho. Nunca hablamos en el curso que es una droga genérica, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar para después, para no interrumpir el tema ahora. ¿Qué es un genérico? ¿Qué es un biosimilar? Bueno, después lo vamos a comentar. Profe. Sí. ¿Y el Panzoral puede ser que se llame? ¿Cuál? Panzoral. No lo conozco. Habría que googlear, entrar a algún vademecum y fijarse cuál es el principio activo, pero por ese nombre no lo conozco. Bueno, ¿seguimos? Estos son algunos de los cuadros que se utilizan, que se tratan con benzodiazepinas, no me voy a poner a mencionar cada uno. Y, como habíamos dicho, entre los efectos adversos, bueno, nos quedan 10 minutos, pero vamos a terminar. Algunos de los efectos adversos, trastornos cognitivos, la amnesia que habíamos mencionado, el riesgo del efecto paradojal en ancianos, ¿sí? A veces pueden dar vértigo, sensación de mareos, ¿sí? O sensación de cansancio. Con respecto a la tolerancia, hay tolerancia para el efecto sedativo y anticonvulsivante, para el tratamiento del insomnio. Es común que con estas drogas, ¿qué pasa? El paciente requiera cada vez aumentar la dosis, ¿sí? Por eso hay que tratar de evitarlas. Hay que utilizar la dosis más baja, pero con el uso crónico suele suceder que el paciente que antes lograba conciliar el sueño con una dosis X, con el tiempo va a tener que aumentarla para poder lograr el mismo efecto, ¿sí? Y puede haber un cuadro tipo abstinencia, que si es cuando el paciente lo suspende bruscamente, ¿sí? Lo que puede tener es ansiedad y dificultad para conciliar el sueño. Es importante también que si el paciente lo viene recibiendo en forma crónica, en mi experiencia cuando se interna, qué medicaciones toma y me dice lorazepam en forma crónica, aunque yo vea que en ese momento digo, bueno, esto no tiene una clara indicación, diga esto el paciente lo necesita, saber que suspenderlo en forma brusca puede tener sus efectos adversos, sus problemas. Profe. Sí, adelante. La parestesia, ¿qué vendría a ser? Parestesia es sensación de hormigueos. Es la misma sensación que cuando vieron se quedan apoyados sobre una mano o se quedan dormidas sobre el brazo y a la mañana uno se levanta con el brazo dormido sintiendo hormigueos. Sí, sí. Eso es parestesia. Eso es parestesia. Bien. Y finalmente habíamos dicho que son, para terminar, dijimos que son drogas muy seguras, ¿sí? Por ejemplo, otras drogas depresoras del sistema nervioso, como son los barbitúricos, ¿sí? Son drogas, o los opioides. ¿Por qué drogas poco seguras? Porque con una dosis elevada por vía oral hay riesgo de que el paciente deprima
el sensorio y haga especialmente un paro respiratorio, deprime el centro de la respiración. Si el paciente hace un paro respiratorio, evidentemente se muere. Bueno, con las benzodiazepinas utilizadas por vía oral, ¿sí? La dosis para que para que el paciente presente un paro respiratorio es extremadamente elevada. Por eso se dice que son drogas muy seguras, cuando se utilizan solas y por vía oral. ¿Sí? Por eso es muy común que si un paciente toma una cantidad excesiva de benzodiazepinas, una intoxicación con benzodiazepinas, ya sea accidental o buscada, como puede ser un intento de suicidio, lo que suele suceder es que el paciente entra en coma, o sea, el paciente llega dormido, pero no entra en paro respiratorio. O sea, llega un paciente en coma y yo no sé el motivo. ¿Sí? Le miro las pupilas y si hubiera sido opioides, tendrían miosis puntiforme. En este caso no. Si yo sospecho benzodiazepinas, hay un antagonista que se llama flumazenil, que se da por vía intravenosa, y revierte espontáneamente el efecto de las benzodiazepinas. El paciente vuelve a recuperar la conciencia, se despierta. Bien, y tiene un efecto transitorio. Pasa el efecto del flumazenil y el paciente vuelve a quedar otra vez sedado, dormido, inconsciente. Lo que yo sé es que si son solo benzodiazepinas, el riesgo de paro respiratorio es bajo y lo que va a requerir el paciente es sostén, hidratación, oxígeno y monitoreo de que no aparezca otra complicación. Excepto, dejan de ser seguras cuando se dan por vía intravenosa. Por vía intravenosa sí, la llegada del sistema nervioso central es muy rápida y ahí corre riesgo el paciente de presentar un paro respiratorio. O sea que las benzodiazepinas tienen dos vías de administración, vía oral y vía intravenosa. La vía oral es muy segura, cuando se dan solas. Si se dan por vía oral asociada a otro depresor del sistema nervioso, como podría ser el alcohol o alguna otra droga depresora, como sería un ejemplo de un opioide, ahí el riesgo de paro respiratorio aumenta. ¿Sí? Y el otro riesgo de que presente paro respiratorio un paciente con benzodiazepinas es cuando se dan por vía intravenosa. Es la vía de administración, por supuesto. Por vía intravenosa se utilizan únicamente en unidades de cuidados intensivos o en un quirófano, porque son drogas usadas en anestesia. En ese caso, el anestesiólogo la da por vía intravenosa, pero con un paciente en un ambiente donde el paciente está monitoreado y se tienen todo el instrumental de los implementos para poder intubarlo si es necesario. Bien, o en las unidades de cuidados intensivos. Bien, y creo que con esto terminamos con benzodiazepinas. Y bien, en obstetricia se recomienda no utilizarlas. No hay una evidencia concreta de que sean teratogénicas, pero sí sospecha de que usadas en el primer trimestre del embarazo puede haber ha habido casos de paladar hendido que podría estar asociado al uso de estas drogas. ¿Sí? Entonces, en embarazadas, drogas a no ser utilizadas. Y pasan a leche materna, o sea que las pacientes que están amamantando no conviene que la den porque pueden deprimir al niño. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No. Sí. No. En caso de tener algún trastorno de pánico, por ejemplo, de ansiedad y tener que, tener y querer amamantar, ¿se podría extraer y después tomar la dosis? Y en general las que se usan para trastorno de pánico son las de vida media prolongada. En ese caso habría que usar la dosis más baja o cambiarla por otra droga. Pero no es mi especialidad, debería haber un poco qué otra opción hay para esos casos. ¿Alguna otra pregunta? En el chat una chica preguntó. Sí. ¿Preguntaron? ¿No? Acá hay un chat. Acá me dice, ¿cuánto tiempo antes de buscar un embarazo dejar de tomarlas? Y por lo menos 15 días antes. Igual
con un tiempo prudencial de 1